La indignación y el enojo de la ciudadanía han alcanzado niveles explosivos, evidenciando una profunda desconexión entre el gobierno y las necesidades de quienes enfrentan la adversidad día a día. En un conmovedor testimonio que refleja la frustración colectiva, una ciudadana arremetió contra la gestión de las autoridades, denunciando su negligencia y falta de acción durante momentos de extrema crisis. En su relato, se pinta una desgarradora imagen de personas abandonadas a su suerte en portales, bajos y aparcamientos, vidas literalmente desamparadas por una falta de empatía institucional que, según la entrevistada, se ha vuelto insostenible. La impotencia se mezcla con la rabia al señalar que no solo se sienten olvidados, sino también traicionados por quienes deberían estar liderando esfuerzos de apoyo. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esta escena, transmitida desde el programa Vamos a ver, conducido por Joaquín Prat, capturó la atención de miles de espectadores, no solo por la crudeza de las acusaciones, sino también por el caos que generó en vivo. Las denuncias se acumularon al punto de paralizar la emisión, con testimonios que exponían una aparente censura hacia quienes criticaban la gestión gubernamental. Sin embargo, una entrevistada rompió el esquema, elevando su voz como símbolo de hartazgo colectivo. Este momento dejó claro que el descontento no es aislado, sino un sentir generalizado que amenaza con convertirse en un llamado masivo a la acción. El episodio también dejó entrever la preocupación por las consecuencias psicológicas de esta crisis en los voluntarios, quienes, tras enfrentarse a escenarios desoladores, podrían necesitar atención especializada. En contraste, se denunció la aparente indiferencia de los responsables políticos, lo que avivó aún más el clamor popular para salir a las calles y exigir un cambio inmediato. Entre las críticas más directas, se incluyó una referencia al presidente Pedro Sánchez, cuestionando no solo su liderazgo, sino también su cercanía simbólica con la monarquía en un contexto que muchos consideran inapropiado. La imagen de Sánchez al lado del rey, en un momento de tanta tensión social, es vista como un gesto desconectado de la realidad del pueblo. La indignación se traduce en un llamado contundente. Los españoles están siendo convocados a manifestarse en masa este sábado, impulsados por la determinación de no permitir que las acciones o inacciones del gobierno continúen destrozando el tejido social. Con el ejemplo de la solidaridad de los valencianos y otras regiones que han dado un paso al frente para ayudar, se busca inspirar una movilización nacional que trascienda diferencias políticas y se enfoque en un objetivo común: recuperar el control sobre un futuro que, para muchos, parece haber sido arrebatado. La desesperación de quienes han sido testigos y víctimas de una crisis que parece interminable se traduce en un grito unánime de indignación, dolor y lucha. Uno de los testimonios más conmovedores deja en claro la magnitud de la tragedia que ha cambiado para siempre la vida de los habitantes de Paiporta y la comarca de L. Horta Sud. Las palabras de un ciudadano reflejan una mezcla de rabia y tristeza, describiendo cómo la situación ha llevado al límite a personas que, con esfuerzo y sacrificio, han intentado reconstruir lo que el desastre y la negligencia institucional les arrebataron. Es un reclamo no solo por las condiciones actuales, sino por un pasado que se percibe como traicionado, como en el caso del abuelo de este vecino, quien a sus más de 90 años ha tenido que ser ingresado en una residencia, rompiendo una promesa familiar de mantenerlo en casa, un lugar donde encontraba felicidad y tranquilidad. Este testimonio no es un caso aislado. En cada esquina, en cada conversación, se escuchan historias similares: comerciantes que han perdido sus medios de vida, familias que enfrentan condiciones de insalubridad alarmantes y vecinos que denuncian la aparición de ratas del tamaño de gatos debido a la acumulación de barro y escombros que, un mes después, siguen presentes. Estos relatos reflejan el abandono de una población que se siente relegada al olvido, mientras las ayudas prometidas no llegan o se perciben insuficientes para cubrir las necesidades básicas. La indignación no solo se dirige a la catástrofe natural, sino a una gestión gubernamental que, según denuncian, prioriza a otros sectores y deja desamparados a los ciudadanos locales, quienes, en palabras de los propios afectados, son ignorados por las autoridades. La cobertura mediática, encabezada por Joaquín Prat, ha intentado poner el foco en esta realidad dolorosa. Sin embargo, la frustración de los habitantes trasciende las cámaras. Una vecina se acerca rápidamente para insistir en que la situación no ha mejorado. Aquí sigue habiendo barro, declara, mientras otro comerciante menciona cómo apenas la próxima semana intentarán reabrir su floristería tras semanas de inactividad. Este panorama de desolación es el reflejo de un tejido social que lucha por mantenerse en pie en medio de una tormenta de desafíos. Lo que más enciende la chispa de la indignación es la percepción de que los esfuerzos y recursos del gobierno no están enfocados en atender a los afectados, sino en asuntos que muchos consideran secundarios. Frases como "dan dinero a inmigrantes ilegales y se lo quitan a los nacionales" no solo resumen el sentir de la comunidad, sino que avivan una narrativa de abandono y desigualdad que parece dividir aún más a la sociedad. La situación es tan crítica que, como señalan los vecinos, no se trata únicamente de Valencia o Paiporta.
es un llamado de atención para toda España, una nación que, según algunos, parece estar sentada sobre un barril de pólvora, lista para estallar en una lucha por justicia y dignidad. En este escenario, el mensaje es claro: no se trata solo de reconstruir viviendas o limpiar calles, se trata de restaurar la confianza y la esperanza en un futuro que, para muchos, parece haberse desvanecido bajo el peso del lodo y la indiferencia. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo podrá soportar esta comunidad sin una respuesta contundente y efectiva que alivie su sufrimiento. La desesperación se siente en cada rincón de estas localidades afectadas, donde el pulso de la vida cotidiana se ha detenido casi por completo. Más allá de las farmacias que se mantienen abiertas y algún bar que trata de dar un respiro a los habitantes, el resto del tejido social, esos pequeños comercios que dan vida y alma a los pueblos, permanece cerrado. Este abandono refleja una realidad que duele. Un pueblo sin actividad, sin su gente, y sin las conexiones que lo sostienen, es un pueblo que agoniza lentamente. La crudeza de los testimonios va más allá de la desolación visual. Según los afectados, las ayudas que el gobierno afirma haber entregado de manera inmediata y eficaz son, en sus palabras, una gran mentira. A mí no me ha llegado ninguna ayuda, afirma una ciudadana visiblemente afectada. Este testimonio, desgarrador y contundente, desmiente categóricamente las declaraciones oficiales y refleja el límite al que muchas familias han sido empujadas. Uno de los relatos más impactantes proviene de una mujer de familia monoparental, que carga con la responsabilidad de criar sola a su hija en medio de este caos. Sin empleo, sin hogar propio y viviendo en un pequeño piso social de apenas 60 metros cuadrados junto a otras 5 personas, esta madre enfrenta una encrucijada de supervivencia. Lo más alarmante es que, además de su precariedad actual, debe seguir afrontando los pagos de una hipoteca, un compromiso que, sin ayuda estatal, resulta insostenible. Este escenario, tristemente, no es único. Es un reflejo de cómo cientos de personas han sido despojadas de sus medios de vida y dejadas a la deriva en medio de una tormenta económica y emocional. La indignación de los afectados se intensifica al descubrir que, según ellos, incluso los recursos de emergencia han sido bloqueados por decisiones políticas inexplicables. No han dejado salir a los militares porque la ministra no quiere, denuncian. Estas palabras no solo subrayan la gravedad de la situación, sino que también revelan una frustración creciente ante lo que consideran una falta de humanidad por parte de las autoridades. A esto se suma otra denuncia: la presencia de médicos voluntarios cuya única labor, según se afirma, ha sido certificar defunciones, desmontando así la versión oficial de que no ha habido más fallecimientos recientes. Hace solo 2 horas sacaron otro fallecido aquí al lado, confiesa otra voz, añadiendo aún más peso a las acusaciones de negligencia y encubrimiento. Mientras los datos oficiales insisten en que las ayudas han llegado, que las desapariciones son mínimas y que no hay fallecidos adicionales, la población local clama por la verdad. Este descontento se ha transformado en acción: firmas en plataformas como Change.org, movilizaciones comunitarias y hasta recolectas para financiar acciones que revelen la verdadera magnitud de esta tragedia. La ciudadanía no solo exige respuestas, sino que busca justicia y transparencia, 2 cualidades que sienten ausentes en la narrativa gubernamental. Entre la oscuridad de esta crisis, destaca la labor de periodistas como Joaquín Prat, quien, a través de su programa Vamos a ver, se ha convertido en una voz para los olvidados. Mientras muchos medios de comunicación han pasado la página, Prat continúa alzando la voz desde el epicentro de la catástrofe, recordándole al país que esta historia está lejos de terminar. Su trabajo no solo informa, sino que también mantiene viva la esperanza de que la verdad, aunque dolorosa, saldrá a la luz. Porque en medio de tanto silencio institucional, es la voz del pueblo la que se niega a ser callada. El compromiso de algunos programas televisivos con la verdad y la solidaridad merece ser destacado, y en este caso, el programa en cuestión ha demostrado ser un verdadero ejemplo. Continuar en el lugar de los hechos, documentando cada desarrollo y dando voz a quienes más lo necesitan, no solo los posiciona como periodistas comprometidos, sino también como seres humanos solidarios. Su trabajo no solo sirve como un altavoz para los afectados, sino como un recordatorio constante de la importancia de no abandonar las causas esenciales, especialmente en un momento donde la atención mediática suele diluirse rápidamente. Este esfuerzo, sin embargo, es solo un preludio de lo que está por venir, como demuestra el siguiente vídeo que expone una de las polémicas más controvertidas relacionadas con la gestión gubernamental. En este vídeo, un periodista pone en evidencia lo que describe como la desvergüenza de la ministra Teresa Rivera, cuyas acciones han generado una oleada de críticas. Según lo presentado, la ministra asistió a una conferencia climática de la Unión Europea en el noroeste de España, y en un intento por proyectar una imagen de compromiso ecológico, llegó en bicicleta ante las cámaras. Sin embargo, lo que podría parecer un gesto ejemplar, pronto fue desenmascarado como un acto de simple postureo.
Informes aseguran que Rivera habría viajado en un jet privado del gobierno hasta Vigo, desde donde fue trasladada en una limusina al lugar de la conferencia. Lo más sorprendente es que, a solo 100 metros del recinto, el equipo de la ministra habría sacado la bicicleta del maletero, permitiéndole recorrer la corta distancia final bajo la mirada de los medios. El simbolismo de esta escena, criticado como una pantomima, no termina ahí. A pesar de su entrada en bicicleta, las limusinas continuaron su trayecto hasta el lugar de la conferencia, escoltándola en todo momento. Esto significa que, lejos de reducir las emisiones de carbono, el espectáculo no logró siquiera ahorrar una mínima cantidad de dióxido de carbono. Por el contrario, esta acción se percibe como un ejemplo de la desconexión entre las palabras y los hechos, y de cómo los gestos simbólicos pueden convertirse en un arma de doble filo cuando no están respaldados por acciones genuinas. El periodista que denuncia estos hechos no se queda corto en su análisis. Describe estas acciones como un claro ejemplo de virtue signaling o señalización de virtudes, una estrategia que, según él, busca más la aceptación social y mediática que un verdadero impacto positivo en la ciencia, la economía o el medio ambiente. Estas personas dan mala fama a los payasos, afirma contundentemente, subrayando la superficialidad de una política que parece estar más orientada a seguir las modas políticas y los memes mediáticos que a implementar soluciones reales y efectivas. Para este crítico, estas estrategias son un reflejo de la priorización del espectáculo sobre la sustancia, lo cual resulta especialmente preocupante en un contexto donde las decisiones políticas afectan directamente a la ciudadanía. Las imágenes de la ministra en bicicleta, acompañada de las limusinas y el jet privado, se han convertido en un símbolo de lo que algunos consideran el problema central de ciertas políticas, la falta de coherencia y la desconexión con las necesidades reales de las personas. Más allá de las críticas, este tipo de situaciones pone en el centro del debate la importancia de exigir a los líderes políticos no solo palabras o gestos simbólicos, sino acciones concretas que realmente representen los valores y objetivos que dicen perseguir. La ciudadanía, que al final paga las consecuencias de estas decisiones, merece algo más que posturas y necesita respuestas reales a los problemas que enfrenta día a día. No cabe duda de que las palabras del periodista reflejan una creciente indignación con la gestión gubernamental, señalando de forma directa la poca credibilidad que atribuyen tanto a Teresa Rivera como al presidente Pedro Sánchez. En un contexto donde las políticas deberían centrarse en soluciones tangibles, la ministra Rivera sigue proyectando una imagen de liderazgo ambiental que, para muchos, no tiene sustento real. Su postura como defensora de la transición ecológica y la sostenibilidad se percibe como poco más que un acto de fachada, que tanto dentro como fuera de España genera un sentimiento de burla y descrédito. En el panorama internacional, el país se enfrenta al admirado reír de otros gobiernos y medios, mientras que dentro de las fronteras nacionales, las críticas son aún más mordaces. La ciudadanía no solo cuestiona las decisiones de Rivera, sino que también señala la creciente distancia entre las promesas de sus líderes y la realidad que enfrenta el país. Uno de los ejemplos más contundentes de esta falta de confianza se encuentra en las declaraciones del periodista Carlos Herrera, quien, con firmeza, critica la constante proliferación de escándalos y contradicciones dentro del Ejecutivo. Herrera no solo pone en duda la versión oficial sobre diversos episodios polémicos, sino que resalta cómo, en casos específicos, como el de Barajas, las declaraciones del exministro Ábalos han sido un mosaico de 12 mentiras que solo contribuyen a debilitar la credibilidad del gobierno. Estas afirmaciones, señala Herrera, no se quedan en meras especulaciones, ya que se basan en informes del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que revelaron irregularidades suficientes como para cesar a Ábalos, un movimiento que, según el periodista, demuestra que Sánchez no solo estaba al tanto de las irregularidades, sino que actuó para protegerse políticamente. El caso de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y su polémico paso por el aeropuerto de Barajas, ha servido como un ejemplo paradigmático de cómo la gestión del gobierno ha caído en una red de contradicciones y justificaciones poco convincentes. Herrera resalta que, aunque no se le ha imputado formalmente un delito, el testimonio de Alama, en referencia a la figura crítica del episodio, es mucho más sólido y creíble que las declaraciones oficiales del Ejecutivo. Este testimonio, acompañado de pruebas que aún no han sido reveladas públicamente, representa un reto significativo para el gobierno de Sánchez, quien, en su momento, exigía transparencia y responsabilidad política a sus predecesores, pero ahora enfrenta las mismas demandas de rendición de cuentas. Lo más revelador de esta situación es cómo el propio Ejecutivo, que en un inicio optó por descalificar al crítico aludiendo a comparaciones burlescas, como asociarlo con figuras polémicas y mediáticas tipo el pequeño Nicolás, ha mostrado un evidente cambio de enfoque. Esta transformación en su estrategia no es fortuita ni inocente, sino que refleja la creciente presión derivada de las posibles evidencias que podrían validar las acusaciones. Según lo señalado por Herrera, este giro responde claramente al temor de que estas pruebas,
aún no expuestas públicamente, sean lo suficientemente contundentes como para comprometer la ya debilitada posición del gobierno, sumiéndolo en una nueva crisis política. Así, el discurso despectivo inicial ha dado paso a un cauteloso silencio y a movimientos defensivos que buscan minimizar el impacto de un posible escándalo de mayores proporciones. En este contexto, el papel de la Fiscalía cobra una relevancia fundamental. Aunque hasta el momento no ha intervenido con la fuerza que muchos ciudadanos esperan, su eventual participación podría marcar un antes y un después en el desenlace de este entramado de acusaciones y defensas. La Fiscalía tiene en sus manos la capacidad de esclarecer los hechos y determinar si las pruebas que se mencionan tienen un peso real en términos legales o si, por el contrario, son insuficientes para sustentar las graves imputaciones que se han planteado. Su actuación no solo definiría la narrativa oficial sobre este caso, sino que también pondría a prueba la fortaleza institucional del sistema judicial frente a las presiones políticas. Este escenario ha generado una sensación de profunda frustración y desencanto en la ciudadanía, que observa cómo los esfuerzos del gobierno parecen estar más orientados a gestionar la percepción pública y controlar los daños mediáticos que a resolver las verdaderas problemáticas del país. La población, que ya se siente desatendida ante cuestiones esenciales como la economía, el empleo y la transparencia, percibe cada nuevo escándalo como una confirmación de que las prioridades del liderazgo político están marcadamente alejadas de sus necesidades reales. Este cúmulo de descontento no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también alimenta la creciente percepción de que el gobierno actúa con un enfoque reactivo, priorizando su imagen sobre el cumplimiento de sus deberes. En un momento donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser valores centrales, la gestión del Ejecutivo transmite señales opuestas, alimentando el escepticismo generalizado. Cada vez más ciudadanos exigen no solo explicaciones claras sobre lo sucedido, sino también acciones contundentes que demuestren un verdadero compromiso con el bienestar colectivo. Sin embargo, mientras el gobierno continúe priorizando los gestos simbólicos y las maniobras políticas sobre las soluciones efectivas, el descontento seguirá en aumento. Este clima de insatisfacción podría traducirse en un desafío político de largo alcance, amenazando la estabilidad y legitimidad de la administración actual si no se toman medidas concretas para atender las demandas de transparencia y justicia que, hoy más que nunca, resuenan con fuerza en la sociedad. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y deja tus comentarios.